Vamos a seguir en el estudio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 4, del 27 al 42. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos anoche? La mujer samaritana, escuché por ahí. ¿Qué más? ¿A qué nos invita Dios o en qué nos transforma Dios? Adoradores. Adoradores que están abiertos al otro, adoradores que son auténticos en el corazón y adoradores que están vivos en el espíritu, ¿sí? Entonces, abiertos al otro, auténticos en el corazón y vivos en el espíritu. Gracias, Felipe. Gracias. Y hoy vamos a estar explorando la segunda parte. Igual que ayer, le voy a pedir a algún voluntario o voluntaria que quisiera leer la palabra que pase acá y lea, por favor, Juan 4, del 27 al 42. Voluntario, voluntaria. Adelante. Juan 4, del 27 al 42. Adelante. La comprenda. Me pasa. Se enredó. Ya. 27, 27. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, vamos a quitar esto de acá. Acá tenemos la continuación de este pasaje. En la parte anterior, los versículos antes, vimos cómo Jesús va al encuentro de una mujer en Samaria. Y antes de entrar en el texto, quisiera comentarles por qué me vine con la polera de la U, y es porque vengo a predicarles el Evangelio de la Universidad de Chile. No, se va a media iglesia después, se molesta conmigo y no me invitan más nunca. Pero es interesante el tema de las hinchadas, ¿no? Es algo bastante interesante. La primera vez, alguien me regaló esta polera y me pasó algo bien curioso,
y es que fue a Buenos Aires y estaba caminando en Buenos Aires con esta polera y de repente habían personas que de la nada me empezaban a decir cosas. ¿Qué cosas creen que me decían? Me saludaban. No, todas son buena onda, no me topé con ningún colocoliano. ¿Qué creen que me decía? Ajá. ¿Cómo? Mira, sí. Nadie es perfecto. Mira cómo se nota. Yo conozco tu historia, Max. Me decían aguanta el bulla. Y yo, ¿qué me están diciendo? Habían personas que me hacían gestos. ¿Qué gestos creen que me hacían? Así, así. Me hacían cualquier gesto y yo como... Y es muy interesante, ¿no? Porque los hinchas son personas motivadas, ¿sí? Son personas que viajan porque el equipo juega en tal lugar. Los más comprometidos toman un avión y van hasta allá. No es barato ir al estadio acá en Chile. Yo nunca voy, no me da. Pero son gente que invierte en su vida, que invierten su dinero, son gente que comparten lo que para ellos es importante, ¿no? Y es un equipo, ya póngale Universidad de Chile, Colo-Colo, Universidad Católica, usted le pone el nombre que quiera. Entonces son personas que están realmente comprometidas con lo que creen y con lo que disfrutan, que evangelizan al otro, también denigran al otro, y hay gente que está tan metida que al final rozan en la criminalidad. Lo vimos la semana pasada y lo vemos una y otra vez en nuestros países, como de los hinchas hay una parte que son criminales. Pero muchos disfrutan el deporte, disfrutan su equipo y comparten con otro de eso. Y es interesante el esmero que le ponemos muchas veces a un equipo deportivo que tiene un cierto significado en la vida, pero ¿cuánto esmero le deberíamos poner a aquel que transformó nuestras vidas? Estamos llamados a ser testigos, a ser proclamadores de aquel que nos llamó. Y esto es solo una pequeña introducción de lo que pasa acá, de lo que pasa en este pasaje. Este mensaje le he titulado «Ve lo que Jesús ya está haciendo más allá del horizonte». ¿Ves lo que Jesús ya está haciendo más allá del horizonte? Como dije la vez anterior, nos quedamos con una historia de transformación. Una mujer que cargada de vergüenza, cargada de dolor, una mujer que es incapaz de relacionarse con sus pares. Va a un pozo en la mitad del día, a la hora de más sol, a la hora en la que... Es curioso esto, si lo contrastamos con Nicodemo, es difícil no hacer contraste con Nicodemo. Nicodemo va en una hora de sombra, va en una hora, se encuentra con Jesús en una hora donde todo es sombra, todo es oscuridad. Pero esta mujer, a causa de su vergüenza, va en la hora donde hay menos sombra, al pleno mediodía. Y va porque sabe que las personas no van a ir al pozo a esa hora. Y ahí Jesús la transforma. Este evangelio, lo dijimos allá, tiene dos características bien importantes. Uno, se pregunta quién es Jesús en esencia. ¿Quién es Jesús en esencia? Algo que recalcar de este libro es que quizás a diferencia de otros tiene un prólogo bien largo en el capítulo 1. El capítulo 1 funciona como un prólogo que nos describe gran parte del libro. El verbo se hizo carne, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ese tema
va a perseguir todo este libro. Los suyos, los judíos, no lo van a recibir, sino que van a ser los otros los que los van a recibir. Y eso es algo lindo que también vemos en este pasaje. Y eso también nos lleva a pensar en cómo habrá marcado a estos primeros lectores que estaban siendo perseguidos por judíos. Al encontrarse, quizás identificarse con la samaritana, nosotros somos ese rechazado que rechazan los judíos. Muy interesante. Este pasaje continúa justo donde dejamos el anterior, con una mujer. Y se acuerdan que ayer como que quedó medio cortado. Jesús le dice, yo soy, habla contigo. Y ahí lo dejamos. Y acá vamos a ver la continuación de qué es lo que hace. Dije que al final la mujer sale corriendo. Los discípulos llegan. Es interesante acá porque una mujer rota, con sed, deja quizás lo único que no está roto en su vida, y es su cántaro. Y se va porque ya no puede callar lo que ha visto y oído. En contraste con sus discípulos que han caminado con Jesús, que están ahí con Jesús, que le conocen, que saben que Jesús dice ser el Mesías, pero que aún les cuesta como entender cómo es este Mesías. Algo que decíamos en los grupos de lectura de Marco, que alguien decía es que ellos esperaban un Mesías libertador, un Mesías que viniera y los liberara del yugo de los romanos. Y es curioso porque los samaritanos esperaban un Mesías también. Ella le dice, va a venir un Mesías, pero no dice, va a venir este Mesías y este Mesías nos va a libertar de los romanos, va a ser un gran rey. No, este Mesías nos va a declarar la verdad, nos va a abrir los ojos. Ese es el Mesías que ellos esperaban y al final es el Mesías que ellos encuentran. En este pasaje vemos cómo Jesús ve algo que los otros no ven, ve una cosecha que se está gestando. Y quizás me lleva a preguntarme, ¿nos pasa quizás igual? ¿Cuántas veces Jesús ya está obrando en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra familia? ¿Cuántas veces Jesús quizás está obrando en los márgenes, en esas personas que no consideraríamos predicables, en esas personas que quizás diríamos, mira, si yo voy primero a este y después voy a aquel? Cómo Jesús ya está obrando quizás en personas rotas y desesperadas. Quizás como muchas veces pensamos solo en nuestros espacios. Hoy vamos a explorar cómo Jesús nos llama a ver más allá del horizonte, nos llama a afinar nuestra mirada. Esta serie de mensajes está basada en el enfoque de la iglesia en este tiempo: adorar a Dios, amar a los hermanos, alcanzar a los perdidos. Esta vez vamos a hacer una inversión y vamos a ver adorar a Dios y vamos a ver alcanzar a los perdidos. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a través de tres momentos. Primeramente, un cántaro roto y uno olvidado. En segundo punto, los ojos en la cosecha. Y en último, este es el Salvador del mundo. Esta es la declaración final que hacen los samaritanos. Este hombre es Salvador del mundo. Así que vamos al primero. Un cántaro roto y uno olvidado. Como dije, este pasaje termina con Jesús declarándole a la mujer, yo soy. ¿Y qué nos dice? Nos dice que vienen los discípulos a encontrarse con Jesús. Pasajes atrás nos había dicho que los discípulos habían tenido que ir a la ciudad a buscar comida. Ya sabemos que Jesús estaban sedientos, quizás no tenían agua y también estaban hambrientos. No tenían una expectativa de ir por Samaria.
Y en ese contexto vienen de regreso. La mujer no le pide explicación a Jesús. Jesús le dice, yo soy, habla contigo. El Mesías está hablando contigo en este momento. La mujer no le dice, pero ¿cómo? No entiendo. No, la mujer deja todo y se va corriendo. La mujer es interesante y me gusta mucho esta idea de que deja su cántaro. Un cántaro era un objeto de valor. Deja eso que le da valor, deja eso que quizás todavía está íntegro en su vida. Deja esa excusa para ir al mediodía. Si la mujer no tiene cántaro, va a tener que pedir a otro. Y vamos a ver en este pasaje cómo esta mujer fue transformada. Lo deja porque ya no necesita aferrarse a nada. Eso que era de valor para ella, eso que le da, en lo que gira toda la historia, una mujer con un cántaro que va a un pozo, eso lo deja porque ha encontrado algo mucho más valioso. Ha encontrado al Salvador. Una y otra vez leemos las parábolas de Jesús y nos encontramos con la perla de gran precio, ¿no? Con el tesoro en el campo. Y todas estas historias nos ilustran a la mujer samaritana. Una persona que consigue algo y al final lo deja todo porque lo que consiguió es más valioso que su cántaro, es más valioso que cualquier otra cosa. Su vasija es la excusa para ir al pozo a la hora más calurosa, pero ahora corre, no por agua. En este pasaje nos encontramos a una mujer acusada, a una mujer rechazada, que llega al pozo cargada y que es liberada y se va corriendo. El peso que tenía antes ya no lo tiene. Ahora agarra todas sus cosas y sale corriendo. Ahora, dice que los discípulos, como no le preguntan a Jesús, pero se preguntan dentro de ellos, ¿por qué estaría hablando con una mujer? Recordemos, era escandaloso en ese momento un hombre hablando con una mujer sola, más allá de cierto tiempo, era algo escandaloso, era terrible, no se podía. Eso de que yo salgo con mi amiga y me tomo un café en el siglo I no ocurría. Eso ocurre ahorita, en ese tiempo no. En ese tiempo era, qué terrible. Y además que esté hablando con una mujer samaritana, no, ya, ahí Jesús se volvió loco. Y eso es con lo que se encuentran los discípulos. Y ellos se preguntan, ¿por qué será que Jesús está hablando con la mujer samaritana? Les da curiosidad. Esa le da de esta curiosidad medio indignante. No nos dice mucho el pasaje, pero nos dice que sienten curiosidad. Ahora, ¿qué es lo que ven los discípulos? Los discípulos ven una mujer impura, recordémonos de su pensamiento, menstruante, hablando con Jesús. ¿Qué ve Jesús? Jesús ve una semilla. Jesús ve la llave para alcanzar a toda una ciudad. Quizás Jesús pudo haber entrado en la ciudad y predicar y todos se convertían. Pero Jesús elige hablar con una mujer, la persona menos probable para alcanzar a toda una ciudad. Y quiero preguntarnos, quizás nos pasa igual, ¿cuántas veces lo espiritual nos pasa de largo porque estamos preocupados de lo ministerial? Jesús ve un fruto que los discípulos no ven. Es interesante porque los discípulos tienen un pensamiento un poquito materialista. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Eran un poco hombres, ¿sí? O eran hombres. Manda con un hombre al supermercado, esto no es por ser sexista, pero mándalo con una lista de compra y va a cumplir la lista de compras. Si no hay un producto,
no lo trae, no va a inventar, mejor cumple la lista de compra. A ellos le pidieron buscar comida, vienen por comida y después empiezan a preguntarse por qué Jesús no come. ¿Qué es lo que pasa que Jesús no está comiendo? Es interesante porque donde ellos ven una necesidad material, Jesús ve algo espiritual. Esto lo vemos una y otra vez en el libro de Marcos, en el libro de Juan. Jesús ve más allá de lo que los otros ven. Cuando van caminando por la orilla, la gente ve un cobrador de impuestos. Jesús ve un discípulo. Cuando están en la barca, Jesús ve una oportunidad. Y acá Jesús ve una cosecha de alma. Jesús está viendo más allá de lo que los discípulos ven. Pero ellos todavía son un poquito cortos de vista. Hablábamos por ahí de la economía de los discípulos. Los discípulos piensan, tenemos que comprar comida. Jesús piensa, vamos a multiplicar almas. Los discípulos piensan, maestro, mira, hicimos cálculo y no nos da para alimentar ni a 4,000, ni a 5,000, ni a nadie. Mándalo a su casa, que compren en su casa. Y eso le dice, no, ¿sabes qué? ¿Qué tenemos? Y de lo que tiene, multiplica. Es interesante porque acá nos confronta con la mirada de Jesús. Y quiero preguntarte hoy, como la mujer, ¿qué necesitas soltar para ir a alcanzar a los demás? ¿Cuál es esa excusa que me pongo para compartirle a alguien? ¿Qué necesitas dejar atrás para irle a hablar a los otros acerca de esto que ha transformado tu vida? Quizás es no tengo tiempo, necesito ocupar mi tiempo en cosas más valiosas. Quizás es, ¿sabes qué? Es que todavía no estoy preparado. O quizás este no es el momento. O quizás, ¿sabes qué? Es que necesitamos tener un plan maestro que a prueba de falla. La mujer no pensó en nada de esto. La mujer no pensó, bueno, acabo de creer hace un segundo que Jesús es el Mesías. Quizás debería primero aprender un poquito más para irle a hablar a otro. No, la mujer deja todo y sale corriendo. Jesús nos llama a mirar con otros ojos. El alcanzar a los perdidos es imposible alcanzarlos sin ojos de amor. Es imposible alcanzar sin verlos con compasión. Es imposible alcanzarlos sin tener un cambio en nuestra mirada. Dejar lo que creemos necesario y ver lo que Él ya está haciendo. No es nuestra obra en los perdidos, no es nuestra obra en los samaritanos, es la obra de Jesús en los samaritanos. ¿Qué hacen los discípulos en este pasaje para alcanzar a toda una ciudad? Nada. Ellos solo disfrutan del fruto. Y eso me lleva al siguiente punto: los ojos en la cosecha. Los discípulos están preocupados por la comida. En paralelo, dice que la mujer se fue a su ciudad. Recordamos ayer cuál era el problema de la mujer, por qué iba al pozo a mediodía, por la vergüenza, ¿no? Ella estaba avergonzada y por eso iba al pozo a la mitad del día. Se encuentra con Jesús, es transformada y va y se para en plena plaza pública. Esa vergüenza que la imposibilitaba en esta segunda parte ya no existe. Ella se para y le dice a todo, no le importa si ha tenido 5 maridos y que ahorita no, sin importar nada de esto, se para y les dice, ¿saben qué? Me conseguí a una persona que me dijo todo lo que he hecho. Quizá esta persona es el Mesías. Y ahí ocurre algo loco, algo ilógico para nosotros pensarlo hoy. Todas las personas o los hombres de la ciudad dejan lo que están haciendo. Si estaban vendiendo en la tienda, dejan lo que estaban haciendo. Si estaban trabajando, dejan lo que están haciendo porque dicen, ¿el Mesías qué? ¿El Mesías está afuera? Vamos para allá.
Es loco, ¿no? Dejan todo lo que hacen y toda una ciudad viene al encuentro de Jesús. Todo Sicar viene al encuentro de Jesús por una mujer que se para en la plaza pública y dice, como que yo me conseguí al Mesías. Es muy curioso eso. Entonces Jesús sabe que ellos vienen para acá. Los discípulos están insistiendo, maestro, come, tienes que comer. Pero Jesús ve más allá del horizonte, ve almas necesitadas viniendo a Él. Jesús les habla en términos que ellos conocen, el campo, la siega. Yo no sé ustedes, pero yo soy un citadino ignorante. Yo no sé mucho de siembra y de cosecha. De profesión soy dentista, así que pregúntenme de dientes, ¿cómo es que? De rechinar y crujir de dientes, y ahí sí les digo. Pero Jesús les habla en sus términos, y en términos que quizás podemos entender hoy. Jesús ve y dice, ustedes dicen que falta tanto tiempo para la cosecha, 4 meses. Yo le digo, la cosecha es hoy. Y habla, les comenta, ¿sabes qué? Hay uno que siembra y hay otro que ciega. Y ambos reciben lo merecido. ¿Quién es el que siembra en este pasaje? ¿Los discípulos? No. El que siembra es Jesús. Y hay otra persona. Jesús siembra en una mujer. Y esta mujer siembra en una ciudad completa. ¿Quiénes son los que siguen en este pasaje? Los discípulos. Los discípulos son los encargados de recibir a todas estas personas, pero de alguna manera ellos todavía no lo comprenden. Mientras los discípulos están planeando, están evaluando, están viendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ella simplemente corre y habla, actúa. Una mujer sin título, sin autoridad, impura, es quien termina evangelizando una ciudad entera. Y eso me lleva a preguntarnos, ¿estamos viendo más allá del horizonte como congregación? ¿Están viendo más allá del horizonte? ¿Quiénes están listos para el evangelio y tú no los estás viendo? ¿Quiénes quizás están listos para el evangelio y no lo estamos viendo? Les digo, no es tiempo de esperar, es tiempo de alzar la vista y ir. Si vamos a alcanzar a los perdidos, es hoy. Es salir corriendo a alcanzarlo. Y eso me lleva al siguiente punto. Lo que ocurre, este es el Salvador del mundo. La ciudad entera se acerca. Todos llegan donde está Jesús y comprueban que es el Mesías. ¿Qué les dice Jesús? No sabemos, Juan nos los dice. ¿De qué hablan? No lo tenemos, pero este es el Mesías. Mientras tanto, los discípulos son personajes en silencio. Son personajes que están ahí y que no sabemos qué es lo que pasa. Pero lo que sí ocurre es que todo el plan de llegar a Galilea en tantos días se trunca. Jesús es interrumpido en sus planes de llegar a Galilea porque le dicen, quédate con nosotros. Y Jesús se queda con ellos, ¿cuántos días? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cuántos días se queda? ¿Cuántos? 2. Se queda con ellos 2 días. Ahora, recordemos, los samaritanos son impuros. ¿Cómo habrá sido para los discípulos esto de quedarse 2 días en ciudades de samaritanos? Debe haber sido bastante desafiante. Quizás se sintieron algunos impuros. Este pensamiento no va a dejar a los discípulos. Lo vamos a tener una y otra vez. Vamos a llegar hasta el libro de Hechos, donde Jesús asciende, deja a ellos con una misión y vayan y prediquen el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y es curioso porque en Samaria nadie va. Los discípulos no salen corriendo a Samaria en el libro de Hechos a predicar. Y ocurren cosas maravillosas en Samaria, pero ocurren
por Felipe, nuestro Felipe. Y después, como que hoy necesitamos a alguien que evalúe qué es lo que está pasando en Samaria, y va Pedro y evalúa pero lo que pasa en Samaria es maravilloso. Esta gente cree en Jesús de la nada, así como creyeron en Dios en un punto de la nada. Y al final de todo este pasaje, ellos hacen una declaración poderosa. Creímos por el testimonio que tú nos diste. Hablan con la mujer. La mujer pasa de ser mujer impura, rechazada, a ser transformada, a volverse en un testigo fiel. Creemos por tu testimonio. Si no hubiera sido por ti, no llegamos. Creemos por lo que nos has dicho. Pero ahora lo vimos y creemos que este es el Salvador del mundo. Los judíos nunca llegan a esta conclusión. Ellos no llegan a terminar esta conclusión, no les cruje todavía. Pero para ellos es el Salvador del mundo, no es el libertador político, no es el gran rey. Este hombre vino a salvar el mundo. Esa palabra mundo es cosmos. Es la misma palabra que utiliza Juan 3:16, un capítulo antes, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a todo. Este hombre al que encontramos es nuestro Salvador político, nuestro Salvador social, nuestro Salvador espiritual, es el Salvador de todo. No está limitado. Ahora, quizás este pasaje me confronta, o esta segunda parte me confronta. ¿Te sentirías tú cómodo o nos sentiríamos cómodos compartiendo a un montón de borrachos? No sé. Quizás pensaríamos, estoy perdiendo el tiempo. Lo comentábamos hoy, lo comentábamos en nuestro grupo de lectura. Imaginémonos que Jesús habla con un borracho y de este borracho, el borracho se trae todo el bar. Es maravilloso lo que pasa en lugares donde menos esperamos. ¿Nos sentiríamos cómodos compartiendo en la marcha del orgullo LGBT? En medio de ellos, caminando con ellos y hablándoles del Evangelio. O quizás sería demasiado fuerte para nosotros. Quizás lo llevo un poco más adelante. Si un matrimonio homosexual nos invitara a quedarnos con ellos en su casa, ¿lo haríamos? ¿Nos sentiríamos cómodos? ¿O de alguna manera hay un rechazo en nuestro corazón? Jesús no es solo el Salvador de Israel, no solo Salvador de los correctos, de los buenos, Jesús es el Salvador de todo el mundo, del cosmos entero. Estamos dispuestos a ver que el mejor testigo tal vez sea aquel a quien nunca consideraríamos como digno, aquel al que nunca pensaríamos, va a ser el más grande evangelizador de todo Chile. ¿Estaríamos dispuestos a compartir con esa expectativa? Jesús enseñó que la misión consiste en reconocer que la cosecha está lista. No lista porque tú y yo trabajemos mucho, porque seamos buenos. No, está lista porque Él es el Señor de la cosecha. Donde incluso una mujer marginada puede convertirse en testigo que lleva a muchos a creer. Una mujer, de una mujer, toda una ciudad. ¿Por qué apunto? No sé. Quiero dejarle con algunas ideas prácticas para llevar a cabo. Sé que se ve un poco chico. Te invito, estas son invitaciones personales para ti. Te invito a orar por una persona específica a la que normalmente ignoras o juzgas. Busca un momento para acercarte con empatía a esta persona esta semana.
¿Quién sería esa persona que ignoro o que juzgo? Ayer hablamos de algunos, nos preguntamos quién sería mi samaritano. Te invito a acercarte a él, a hablarle. Te invito a pedir al Espíritu Santo que te muestre cuál es tu pozo cotidiano, ese espacio donde Dios está obrando, y tomar la decisión de ir con una intención misional. Para muchos nuestro pozo es nuestro trabajo, el equipo con el que juego a la pelota todas las noches. Quizás ese es nuestro pozo. Te invito también a revisar tus prejuicios personales. ¿Quiénes son tus samaritanos? Vuelve esta pregunta. Anótalo, ora por ello. Comprométete a romper una barrera con uno de ellos. Mientras el pasaje anterior se trata todo de hacer muro. Nicodemo hace un muro entre él y Jesús. Los discípulos de Juan hacen un muro entre ellos y Jesús. En este pasaje Jesús derriba todos los muros. Ya no es samaritana, ya no es impuro, ahora es alcanzados con el Evangelio. Quiero dejarles también unas aplicaciones congregacionales. Y esta es, como comunidad de fe, evaluar si están viendo la cosecha en su entorno, esperando que ellos lleguen o yendo por ellos. ¿Qué barrio, espacio o grupo quizás estamos olvidando como congregación? Tan cerca del Estadio del Colo puede ser un buen lugar para alcanzar con el Evangelio. También les invito a formar un equipo misional, si probablemente ya existe, que identifique necesidades concretas en la ciudad. ¿Qué necesidades sociales podemos suplir? ¿Qué necesidades emocionales o espirituales? Y que se propongan pasos de acción concretos fuera del templo. Y por último, quisiera invitarles a repensar sus espacios comunitarios. ¿Hay lugar para los samaritanos hoy? ¿Qué ajustes quizás debemos hacer para ser una congregación realmente hospitalaria? Para ser una congregación que reciba. Hay muchos obstáculos quizás internos que debemos trabajar como personas, pero quizás hay maneras como podemos ser más hospitalarios al que viene. Quiero dejarle con esta idea. Hoy hemos visto cómo Jesús transformó una mujer marginada en una testigo apasionada. Cómo una ciudad entera fue movida por su testimonio. Mientras tanto, los discípulos, preocupados por lo material, casi pierden de vista la cosecha espiritual que se abría ante ellos. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros cántaros, nuestras excusas y salir al encuentro de aquellos que esperan escuchar las buenas nuevas? Jesús nos llama a ver más allá del horizonte, a ver la cosecha ya lista, a reconocer que esa cosecha está lista y ser parte activa de su misión redentora. No es el trabajo de nosotros en la ciudad de Samaria, no eran los discípulos, era Jesús trabajando en la ciudad. Que esta semana, que comienza el lunes, cada uno de nosotros decida salir de este retiro con compasión. Que cuando salgamos de acá, salgamos con compasión, comprometiéndonos a alcanzar a nuestra ciudad con el Evangelio. Creo que lo conversamos en octubre. Somos una iglesia de la ciudad. No somos una iglesia de San Joaquín. Somos una iglesia de toda la ciudad. Queremos ver a Santiago transformada por el Evangelio. Porque la cosecha es mucha y el tiempo es ahora. ¿Estás listo para ir más allá del horizonte? Oremos. Señor,
Ayúdanos a ser como la samaritana. Ayúdanos a ser, tú sabes cuál es nuestro cántaro, qué es esa cosa, esa excusa, esa motivación contraria que nos evita ir y hablarles a otro que hemos encontrado al Mesías. Señor, haznos de personajes pasivos a testificadores, Señor. Transforma nuestras vidas para contarle a otro cuáles son las maravillosas cosas que tú has hecho en nuestros Uber, en nuestros transportes, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, aún dentro de nuestras casas. Ayúdanos a ser testigos fieles de ti. Señor, ajusta nuestros ojos cuando quizás nos cuesta ver más allá lo que tú estás haciendo. Señor, mira cuando muchas veces nos desanimamos porque vamos y le compartimos y quizás nadie te recibe. Y quizás uno te recibe. Señor, tú no necesitaste una multitud. Tú necesitaste una mujer improbable para alcanzar a toda una ciudad. Señor, ayúdanos a ir con fe buscando esa mujer que va a alcanzar a toda esa ciudad, buscando ese hombre que va a alcanzar a toda esa ciudad, buscando esa persona rota que va a ser transformada por ti, no por nuestro trabajo, y va a alcanzar a todo Santiago y a todo Chile para ti. Señor, te doy gracias porque tú nos haces de vasijas rotas en testificadores. En el nombre de Jesús, amén. Igual que ayer, los dejo con algunas preguntas para grupos pequeños, ya me imagino que las van a estar compartiendo. Así.